Gracias, empecemos. La anterior clase nos quedamos viendo lo que viene a ser el marco lógico en cuanto a los puntos que deberemos seguir para su construcción. Entre estos puntos que deberemos o elementos que deberemos seguir para su construcción, pues estaba el análisis de involucrados, punto muy importante, puesto que tenemos que identificar eh, cuáles son los autores directos, los beneficiados directos o en su defecto aquellos tal vez que podríamos tener algún problema. Necesitamos identificar a manera de poder ver las opciones, las acciones que vayamos a realizar a fin de poder proseguir con el proyecto y en el camino no vayamos a tener algún, como les comentaba, de la carretera del Tignes, algún, qué sé yo, algún descontento con los vecinos, algún descontento con algún involucrado que no permita que vayamos a continuar con nuestro proyecto. Eso hay que tener mucho cuidado. Posteriormente venía el análisis de problemas en el que deberíamos identificar los problemas principales. ¿Sí? Uno de los problemas principales y en función a ese problema principal vamos a identificar las causas, vamos a identificar los efectos de manera negativa, tal como les había mostrado en este esquema. Una vez que tenemos el análisis de problemas, tenemos que pasar al lado positivo con el análisis de objetivos. Positivo. ¿Positivo en qué sentido? Cambiar cada una de las cajitas del análisis de problemas, cada una de las cajitas en situaciones deseadas, en lo que tendríamos que llegar a manera de poder cumplir con el objetivo general. Una vez que hemos identificado el objetivo general, todas las causas iniciales que han sido parte del problema también tendrán que darse la vuelta para poder determinar qué es lo que tenemos que hacer, qué acciones deberemos seguir, a dónde deberemos llegar para poder dar cumplimiento al objetivo planteado de manera positiva. Y posteriormente analizar los efectos también planteados de manera positiva. ¿Esto a fin de qué? A fin de poder llegar a un fin último, que lo ponemos en el extremo superior. ¿Sí? Ahora, una vez que hemos realizado el árbol de objetivos y el árbol de problemas, lo que tenemos que hacer es un análisis de la matriz de marco lógico. ¿A qué nos referimos como este análisis de la matriz de marco lógico? El identificar y estructurar cada uno de nuestros objetivos a manera de poder también determinar cuál va a ser los índices, los indicadores que van a poder medir y cuantificar si evidentemente estamos cumpliendo con el objetivo o no estamos cumpliendo con el objetivo. No nos olvidemos, los los objetivos deben ser medibles, necesariamente medibles. Si no son medibles, pues no podemos llamarlos objetivos, tienen que ser medibles. Si son medibles, sí podríamos establecer ese parámetro de relación y de señalar si estamos o no estamos cumpliendo con los objetivos. ¿Cómo vamos a hacer y cuál estructura de esta matriz de marco lógico? Vamos a tener en una primera columna un resumen narrativo de los objetivos y actividades que los vamos a extraer del árbol de objetivos. Después tenemos que identificar los indicadores, los medios de verificación y los supuestos, es decir, lo que tendría que permanecer constante, lo que no tendría que variar, además, lo que tendría de alguna manera ser beneficioso para poder llegar y cumplir con nuestros objetivos. Por ejemplo, el hecho de la pandemia es algo que salió
salió de todo, o sea, no teníamos previsto que vayamos a tener y cuál efecto iba a tener la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, estimo yo que nadie planificó en perspectiva, nadie observó ese escenario negativo en cuanto a la pandemia. Entonces, el supuesto podría decir, señalar en algún momento que los niveles de la pandemia o estarán bajando o manteniéndose, pero no subir, a fin de no tener esa situación que hemos tenido ya hace 2 años en cuanto a que todo se estaba cerrando. Y no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Entonces, que esos niveles de pandemia disminuyan o en el peor de los casos se vayan a mantener. Es un supuesto, es un supuesto. Y en función de ese supuesto vamos a poder señalar de alguna manera o afirmar de alguna manera que sí podríamos mantener o llegar con el cumplimiento de todos nuestros objetivos. A ver, aquí tenemos la estructura del marco lógico. Al principio tendremos el fin, propósito, componentes y actividades, pero esto lo vamos a extraer de lo que viene a ser el árbol de objetivos. Fin, ¿cuál es la finalidad del proyecto? El propósito es por qué se lleva a cabo el proyecto, los componentes, qué debe ser producido por el proyecto, qué deberemos hacer para que el proyecto logre cumplir sus objetivos y cómo se producirán los componentes. A ver, ¿cómo vamos a empezar a redactar? El fin es el punto o la cúspide última, la razón de ser de todo proyecto, ¿sí? Y generalmente esta razón de ser de todo proyecto es precisamente el permitir al país un desarrollo económico, ¿sí? Generalmente los proyectos nacen, tienen su origen de una necesidad, están destinados a la producción de bienes o servicios también en función de una población. Entonces, ese fin último que va a permitir subsanar la necesidad o aprovechar una oportunidad, nos va a permitir también desarrollarnos de alguna manera económicamente. Entonces, el fin último, conforme también el árbol de objetivos, ya planteado de manera buena, positiva, será pues ese impacto que daremos con el proyecto a nuestro país, que generalmente, como les digo, será pues el desarrollo económico, que lo podemos cuantificar, quizá nosotros como estudiantes, ¿no? Pero sí podemos buscar este indicador de medida de instituciones autorizadas como es el IDH, ¿no? El Índice de Desarrollo Humano, para ver si a medida que vayamos industrializando tal vez nuestro país, vayamos a poder mantener un desarrollo económico, ¿ya? El propósito, llamémoslo como el cumplimiento del objetivo. Y de esa manera lo vamos a ir extrayendo. Ver acá tengo cómo vamos a poder extraer cada uno de los puntos para llenar nuestra matriz de marco lógico. El fin último, lo que está arriba, será el fin, la razón de ser de nuestro objetivo. Como les decía, ese desarrollo económico que podríamos buscar, que queremos buscar. El objetivo, el cambio que tenemos de una situación negativa a una situación positiva, será el propósito, que para nosotros es el objetivo general de nuestro proyecto. Las causas que en el árbol de objetivos se convierten en la razón o lo que deberíamos de realizar para poder llegar al objetivo se denominan componentes. Y finalmente las subcausas que llegan a una causa final se denominarán actividades. ¿Cómo vamos a estructurar nosotros este árbol a manera de dar cumplimiento a nuestro proyecto? El fin último será pues el incremento tal vez de los ingresos de una determinada población de nuestra ciudad de manera más corta, más
segmentada, tal vez no todo el país, como sí en realidad es un proyecto, pero al momento y en la etapa que nosotros estamos en este momento, será el incremento de ingresos de la ciudad y con ello sí estaremos aportando el desarrollo económico. El propósito lo vamos a redactar en términos de proyecto. Es decir, noten que un problema podría ser, insistiendo con mi mermelada de jengibre, que podría ser que no se cuenta, que los ciudadanos, los habitantes de la ciudad de La Paz no cuentan con un sistema inmunológico fortalecido. Pero para eso, las causas deberemos identificar de alguna manera, tratar de mostrar cuál es el objeto del proyecto, qué es lo que queremos realizar con el proyecto, que puede ser una industrialización del jengibre a modo de mermelada para poder subsanar ese problema que los ciudadanos o las personas de la ciudad de La Paz no tienen un sistema inmunológico fortalecido. Va a ser el objetivo industrializar el jengibre para producir mermelada a fin de fortalecer el sistema inmunológico de los habitantes de la ciudad de La Paz. Entonces, en un principio el problema era no tienen el sistema inmunológico fortalecido, pero con el proyecto, con esta industrialización y con esta fabricación, lo que queremos, lo que pretendemos es fortalecer el sistema inmunológico. Entonces, de esa manera cambiamos de una situación negativa a un momento o situación positiva, que será precisamente el propósito de nuestro objetivo, será el objetivo general, y dentro de la matriz de marco lógico se estructurará, se lo denominará propósito. Ahora, para industrializar el jengibre a modo de la producción de mermelada que permita mejorar el sistema inmunológico, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues será el proyecto, llegar a esta industrialización será y se permitirá con el proyecto, pero el proyecto lo tenemos que elaborar con componentes. Esos componentes serán a modo de la estructuración del proyecto en sí, es decir, el estudio de mercado, es decir, el tamaño, la localización. Entonces, tenemos que estructurar nuestro árbol de problemas de tal manera que vayamos a encajar, valga el término, con cada uno de los objetivos específicos que permitan llegar a un objetivo general. Y las actividades se señalarán y desarrollarán como el nombre lo dice, actividades. ¿En qué sentido? Si un componente podría ser elaborar un estudio de mercado, y enseguida vamos a ver el estudio de mercado, vamos a iniciar con el estudio de mercado. Una actividad será determinación de la demanda pronosticada del proyecto. ¿Sí? Entonces, las actividades se redactan ya a modo de actividad, es decir, determinación, elaboración, preparación, cálculo, ya no con un verbo en infinitivo, sino con el verbo, pero mostrando la acción que se quiere realizar. Entonces, la siguiente columna será el indicador de medida. ¿A qué nos referimos con ese indicador de medida? Los objetivos deben ser siempre cuantificables. Si hablamos de un fin último, el incremento de ingresos de la ciudad de La Paz, voy a darlo como ejemplo así, el indicador será ese indicador de incremento. Ingresos en el año 2 menos ingresos en el año 1 dividido entre los ingresos del año 1 a modo de incremento. Y eso tendrá que ser pues mayor o igual a 0.2, digamos, a modo de tener un parámetro de referencia para poder señalar si está incrementándose o no se está incrementando. En cuanto al propósito, queremos industrializar mediante un proyecto para la creación de una empresa productora de mermelada de jengibre. Al señalar un proyecto, ese viene a ser el indicador de medida, ese proyecto, es decir, un proyecto presentado. Será el indicador de medida. La
verificación será el proyecto en físico, anillado o empastado, que me lo tienen que entregar. En cuanto a los componentes, que sea realizar el estudio de mercado, el indicador será un estudio de mercado realizado. ¿Y cuál su medio de verificación? Su medio de verificación será, pues, el documento que están presentando, ¿sí? La matriz de marco lógico para el proyecto, pues se limitará en su verificación, estará limitada precisamente con la realización del proyecto en sí, ¿ya? Con la realización del proyecto en sí. Y las actividades, el pronóstico de la demanda o análisis de la demanda, análisis del pronóstico de la demanda, su indicador será pues demanda pronosticada. Y su medio de verificación será la demanda pronosticada presentada en el proyecto de prefactibilidad. Entonces, para el caso nuestro, para el caso del proyecto que vamos a elaborar en la materia, cada uno de los indicadores a partir del propósito se enmarcará al proyecto de prefactibilidad que vamos a presentar en físico. Pero siempre velando los indicadores que deben ser cuantificables. Para el caso de un proyecto ya más amplio, como en este caso plantear una mejora del analfabetismo de los adultos, los indicadores estarán en función del propósito, en función de los componentes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tenemos el árbol de objetivos. Completa atención escolar. ¿Cómo podríamos tener un indicador de medida que vaya a relacionar esta completa atención escolar? Tal vez el número de aulas o la capacidad de aulas, que es exactamente igual al número de estudiantes. O que sea que no tenemos aulas que no se estén usando o que no tenemos personas que se están quedando sin un aula, digamos, están siendo relegadas por no tener un lugar donde vayamos a estudiar. En cuanto a programas de alfabetización, tendremos que cuantificar cuántos programas queremos. Una vez al mes, 2 veces al mes, por tanto serán 24 veces o cursos de capacitación al año o 12 cursos de capacitación al año. Entonces nosotros nos estamos dando ese indicador en función de lo que estamos mostrando en el árbol de problemas, de objetivos, ¿sí? ¿Qué parte? De un árbol de problemas. Eso sí, partirá el árbol de objetivos a un árbol de problemas. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? Tenemos que anotar los indicadores o los medios de verificación, que como les decía, para nuestro caso, para el proyecto, será pues el documento que lo tenemos que presentar. Y digamos, yo quiero medir el incremento del nivel de ingresos de la ciudad de La Paz, pues el medio de verificación no será el documento, no, sino serán los reportes establecidos por el Instituto Nacional de Estadística u otro organismo o institución autorizada, de tal manera que yo pueda cuantificar ingresos de la ciudad de La Paz del año 2023 versus los ingresos de la ciudad de La Paz el año 2022, cuando no tenía proyectos. El primer año, cuando se tiene el proyecto, menos el año que no se tenía el proyecto en relación del año que no se tenía el proyecto. De tal manera de poder verificar dónde, en qué lugar, en qué documento puedo verificar que realmente esté cumpliendo con el objetivo y en qué medida esté cumpliendo. Entonces, los medios de verificación básicamente serán el documento autorizado por una institución en el que se pueda mostrar la realización del objetivo o no. Y para nuestro caso, para nuestro proyecto,
El fin sí tenemos que buscar un medio de verificación porque va un poquito más allá del proyecto en sí, pero a partir del propósito, componentes y actividades, estos medios de verificación se constituirá básicamente el documento que estamos presentando. ¿Ya? Estas estadísticas, estas encuestas, estos informes serán pues parte de los documentos del medio de verificación, donde podríamos ir a observar si se ha realizado o no se ha realizado lo que estamos nosotros proponiendo a fin de poder llegar al objetivo que va a ser en algún momento la elaboración de nuestro proyecto de prefactibilidad. Finalmente, a modo de ejemplo, les estoy mostrando esta matriz que se enmarcará, pues se enmarcará un poquito con el ejemplo que les he ido dando. ¿Cómo podríamos ir redactando y qué cositas se debe redactar en cuanto al fin, en cuanto al propósito, en cuanto a los componentes? ¿Qué indicadores y supuestos podríamos considerar para llegar a eso? Para llegar al cumplimiento de cada, de cada fin, de cada propósito, de cada componente y de cada actividad. Y en su conjunto nos permitirá pues dar cumplimiento al proyecto en sí y al objetivo y finalidad del proyecto en sí. ¿Estamos bien? Con esto habríamos acabado nuestro capítulo del proyecto. Y con esto también ya tendríamos todo el material para poder empezar, terminar, estimo yo, con el perfil del proyecto. Que no se olviden, me tienen que entregarlo hasta el 9 de septiembre. Ustedes tienen que plantearse de su análisis. Esto no es copiar de algún otro documento, no. Cada uno de los grupos tiene que investigar en función de lo que van a hacer. Si ustedes van a hacer proyecto para elaborar helados de quinoa, por ejemplo, o galletas de quinoa, o la prestación de un servicio, los indicadores serán independientes de cada uno de los proyectos. No es copiar. Y eso irá en función de la información que vayan a poder buscar. Tienen que ir a buscar. Es decir, si me voy a imaginar ya no tanto mi mermelada, sino helados de quinoa, a manera de poder tener una opción de consumir la quinoa y aprovechar los nutrientes que tiene la quinoa. Entonces, tendré el enfocar qué fin, incremento de los ingresos de la población, incremento de, no sé, tal vez, sí, nos enmarcaremos el fin como fin es un incremento de beneficios, un incremento de ingresos, del lugar del cual podríamos mejorar la necesidad. Pero lo demás ya está en función del proyecto, en función de lo que ustedes van a hacer. Tienen que ir a buscar. Pueden ir al INE, principalmente vayan al INE, busquen en periódicos, vayan a Fundempresa, pueden buscar en revistas en cuanto a producción y demás, tienen que ir a buscar. Sí, sí. El supuesto es lo que debería mantenerse constante en el tiempo, un escenario que debería mantenerse constante en el tiempo a fin de lograr cumplir con el objetivo, o ya sea el fin, propósito, componente o actividad. Lo que les decía, un supuesto puede ser señalar que el nivel de la pandemia de COVID será igual o menos. ¿A qué me voy? Si se incrementa el nivel, la incidencia de la pandemia de COVID, ¿qué provoca?
que vayamos a cerrar mercados, que vayan a incrementarse enfermedades, que vayamos a tener problemas a nivel nacional y también internacional. En un momento se cerró todo el mercado, ¿no es cierto? Que es un extremo que no podemos llegar. Si llegamos a ese extremo, pues la intención de hacer o crear una empresa productora de cualquier bien o que vaya a prestar cualquier servicio, no va a poder llegar a su fin último. Es decir, no vamos a poder abrir otra empresa si tenemos ese momento en que la economía, tanto a nivel nacional como mundial, estaba paralizada. No vamos a poder llegar a eso, ¿no es cierto? Si se incrementan los índices de pandemia o tenemos otra pandemia en camino, no vamos a poder dar cumplimiento. Entonces, vamos a suponer que ese nivel o que no habrá en un futuro ninguna otra pandemia y el nivel del COVID se va a mantener constante o bajará, pero no puede aumentar. Es un supuesto. ¿Por qué supuesto? Porque nosotros no podríamos asegurar que el nivel de la pandemia va a ser menos. No podríamos asegurar. No estamos en esa condición de asegurar. Por eso estamos haciendo un supuesto. Sí, sí, sí. Y eso va a ser a lo que vamos a querer llegar con el proyecto como tal. Sí, por eso tenemos que plantear los problemas de tal manera de poder encuadrar o encajar el proyecto con lo que queremos realizar. O sea, de un problema general que puede ser, tenemos que deducirlo a manera que el proyecto pueda dar solución. No va a dar quizá una solución al 100%, pero va a aportar con la solución. Y de esa forma tenemos que empezar a desagregar los componentes a manera de que sean los objetivos específicos. Y las actividades, lo que se va a realizar en cada uno de los objetivos específicos. ¿Estamos? Bueno, con esto, gracias, Isabel. Con esto habríamos terminado este capítulo del proyecto y ahora sí vamos a entrar de a poco con cada uno de los objetivos específicos. Hasta aquí tendríamos el material para poder elaborar nuestro perfil como segunda etapa del ciclo de vida de los proyectos. La siguiente etapa es la etapa de prefactibilidad. ¿Qué hacemos en la etapa de prefactibilidad? Lo que hacemos es desarrollar los objetivos específicos. Tenemos que desarrollar cada uno de los objetivos específicos. ¿Y cuáles eran o son los objetivos específicos? El primero es elaborar un estudio de mercado. Los objetivos específicos, como les había dicho, para un proyecto de inversión generalmente es el mismo. Son los mismos porque son los pasos sistemáticos que se realizan para poder elaborar un proyecto de inversión privada. El primer objetivo específico será el estudio de mercado. Veamos ahora la guía de un estudio de mercado. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer y cuál es el objetivo de este estudio de mercado? Básicamente, el objetivo y producto de este estudio de mercado será el determinar la demanda del proyecto, pronosticar, es decir, cuánto nos van a poder comprar a futuro.
¿En qué alcance? De acuerdo al alcance temporal del proyecto para poder evaluar la rentabilidad del mismo. Además del cálculo de precios y la forma de comercializar nuestro producto, ya sea un bien o ya sea un servicio. ¿Sí? Básicamente ese es el objetivo del estudio de mercado. Para poder entonces empezar en sí con el contenido del estudio de mercado, veremos en qué lugar de este proceso de preparación, de este proceso de elaboración y evaluación de proyectos estará pues el estudio de mercado. Este esquema lo extraje del libro de evaluación de proyectos de Vaca y Urbina, en el que nos muestra que tenemos la formulación y evaluación de proyectos como tal, engloba un análisis de mercado, que es lo que vamos a hacer, un análisis técnico operativo que viene a ser tamaño, la localización, la ingeniería del proyecto, un análisis económico financiero, que es la evaluación como tal del proyecto, la evaluación económica del proyecto, y un análisis socioeconómico que nos mostrará pues el fin último del proyecto, que viene a ser el permitir incrementar los ingresos de la ciudad, de nuestro país, y con ello el desarrollo económico y desarrollo social de nuestro país. Nosotros estamos acá. Vamos a empezar con un análisis de mercado. Para poder empezar con el análisis de mercado, lo primero que vamos a hacer es pues definir en qué consiste el mercado. Podríamos señalar, definir que un mercado es el área o lugar físico virtual donde confluyen las fuerzas de ¿qué? La demanda. ¿Qué será la demanda? Básicamente son los compradores y la oferta, que vienen a ser los vendedores, mismos que realizan transacciones de bienes y o servicios a intercambio de un valor monetario denominado precio. ¿Sí? Básicamente así lo definimos el mercado. Y de esta definición vamos a extraer los elementos o variables del estudio de mercado. En otras palabras, los puntos que tenemos que elaborar, calcular, analizar. Esto será la demanda, la oferta, los precios, las transacciones, ese precio que nosotros necesitamos determinar, y la forma de la transacción, que básicamente será la comercialización. Entonces, los elementos del estudio de mercado, las variables del estudio de mercado serán demanda, oferta, precio y comercialización. Son los 4 elementos que vamos a realizar para que en su conjunto se denomine estudio de mercado. Ahora, antes de ingresar a cada una de las variables, veremos pues cuántos tipos de mercado tenemos. Vamos a irlos analizando uno por uno. Es la gráfica que tengo, pero aquí vamos a analizar uno por uno. Monopolio. ¿Qué será un monopolio? Un monopolio es el mercado o el tipo de mercado en el que se tiene un solo vendedor, un único vendedor y muchos compradores. Muchos compradores. En este tipo de mercado en el que tenemos un solo comprador y muchos vendedores, perdón, un solo vendedor y muchos compradores, uno solito va a vender, no hay más opción. Y hay muchos muchos compradores, muchos que quieren comprar ese producto. ¿Quién establecerá el precio de mercado? ¿Quién impondrá el precio de mercado? ¿Quién creen? El vendedor, ¿no es cierto? Porque es el único. Si no le compramos a él, no vamos a poder comprar a nadie. El único es el vendedor. Entonces aquí el precio le pondremos, lo determina el vendedor.
Tenemos un segundo escenario que es lo contrario, tal vez la imagen del monopolio, que viene a ser el monopsonio. ¿Qué ocurre en un monopsonio? Tenemos muchos vendedores y un solo comprador, lo contrario que el anterior mercado. En este escenario, en este tipo de mercado, ¿quién impone, quién determina el precio de mercado? Si hay muchos vendedores y un solo comprador, ¿quién impone el precio? El comprador. El precio lo determina el comprador, porque es uno solo. Y si no le vendemos a él, pues no vamos a poder vender a nadie. Él va a imponer el precio de mercado. Luego tenemos el mercado oligopólico, el oligopolio. ¿Qué sucede en este tipo de mercado? Tenemos pocos vendedores y muchos compradores. ¿Sí? Pocos vendedores y muchos compradores. ¿Quién impone el precio de mercado? Estos pocos vendedores, ¿sí? Los pocos. ¿Por qué? Porque no son muchos, son pocos. No, yo me voy a poder reunir con los vendedores y les voy a decir, y ahora, ¿a qué precio vendemos nuestro producto? Pero podríamos llegar a alianzas entre los pocos vendedores, porque son muchos compradores. Son muchos compradores, pocos vendedores. En un oligopolio, el precio lo determina los pocos vendedores. Luego tenemos su imagen del oligopolio que viene a ser el oligopsonio, en el que de manera contraria a la anterior tenemos pocos compradores y muchos vendedores. No lo tengo en la imagen, ¿ya? Pero lo contrario del oligopolio. Tenemos pocos compradores y muchos vendedores. Lo contrario. ¿Quién impondrá el precio de mercado? Los, exacto, los pocos compradores. El precio lo determinan los pocos compradores. Y llegamos a un mercado de competencia perfecta. ¿Qué sucede en un mercado de competencia perfecta? Tenemos muchos vendedores y muchos compradores. Es el mercado en el cual nosotros nos vamos a situar con nuestros productos que quisiéramos poner a modo de sugerencia en nuestro proyecto, lo que vamos a trabajar en nuestro proyecto. ¿Sí? Un mercado de competencia perfecta donde hay muchos vendedores y muchos compradores. ¿Quién lo impone o quién determina el precio? Ambas partes o lo determinará el equilibrio de mercado. Estas fuerzas que tenemos en el mercado, estos vendedores o lo que se denomina ofertantes y estos compradores o lo que viene a ser los demandantes, la oferta y la demanda. Ese equilibrio de mercado entre oferta, demanda, vendedor, comprador determinará el precio que nosotros deberíamos tener. Este equilibrio de mercado. Ahora, ¿por qué será importante determinar este equilibrio de mercado? Vamos a ver enseguida. Y para poder de a poquito ingresar a esta importancia del punto de equilibrio, este precio de equilibrio que vamos a encontrar en el mercado, más que todo en la competencia perfecta, vamos a ingresar a cada uno de los elementos del análisis de mercado. El primero viene a ser el análisis de la demanda. ¿Qué es la demanda? Y tenemos que conocer necesariamente, forzosamente, vamos a tener que ir definiendo, teniendo algunos conceptos económicos. La demanda
se definirá como la cantidad de bienes y o servicios que pueden ser comprados o adquiridos por un consumidor, ¿sí? O por un conjunto de consumidores a los diferentes precios del mercado en un momento determinado. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades. En otras palabras, la demanda es todo lo que compramos de nuestros proveedores, de nuestros ofertantes, todo lo que podemos comprar para satisfacer nuestras necesidades, pero por intercambio de un valor denominado precio. La demanda, esa capacidad de compra, lo que yo puedo comprar para subsanar mis necesidades, para satisfacer mis necesidades, puede, además del precio, variar en función del ingreso, variar quizá del precio del producto sustituto o variar en función del precio del producto complementario. Podemos tener distintas variables que hacen influir a la cantidad demandada, ¿sí? Nosotros, como personas, digamos, nuestra demanda es lo que nosotros estamos comprando, ¿sí? Lo que estamos comprando. Ahora, esa capacidad de compra, esa posibilidad de compra, por ejemplo, pueden ser de 10 pancitos. En un momento, si sube el pan, quizá vayamos a mantener la compra. Si baja, tal vez vamos a comprar más. Puede depender de nuestros ingresos, puede depender del producto sustituto, que ya no compremos pan, vayamos a comprar galleta, por ejemplo. De alguna manera que vaya a sustituir. ¿Pueden haber varias variables en el mercado? Sí, pero ¿cuál es la principal? La principal variable con la que se va a interpretar, expresar el comportamiento de la demanda es el precio. Por tal motivo, en economía, en un escenario o estado de ceteris paribus, en el que todas las variables se mantienen constantes a excepción del precio, la ley de la demanda señala que a mayor precio, menor cantidad demandada. Y a menor precio, mayor cantidad demandada. ¿Qué quiere decir? Que la curva de la demanda tiene una pendiente negativa. Es inversamente proporcional al precio. Va disminuyendo. Ahora, ¿por qué será importante conocer este comportamiento de la demanda en función del precio? Cuando estábamos empezando y viendo el capítulo del proyecto, habíamos señalado en cuanto a indicadores, en cuanto a definiciones de frases, valga el término, importantes como desarrollo económico, crecimiento económico. Los indicadores, uno de ellos viene a ser la inflación. ¿Qué habíamos dicho de la inflación? Esta inflación es ese fenómeno, llamémoslo así, económico, del incremento de los precios. Todos los años se va a incrementar los precios. Si hablamos de precio, considerando esta ley de la demanda, diremos, a mayor precio de nuestro producto que estamos poniendo en el mercado, la cantidad demandada puede ser menor. ¿Podría darse eso? Sí. Y a menor precio, cantidad demandada mayor. ¿Nos conviene? ¿No nos conviene? Podríamos hacer un análisis en cuanto a ingresos, porque esta cantidad demandada, este total de lo que vamos a poder vender en el mercado, nos va a permitir calcular ingresos. ¿Ya? De la misma forma, si el precio de nuestro producto puede subir, el precio de nuestras materias primas y nuestros materiales también pueden subir, ¿no es cierto? No se van a mantener constantes. Por el fenómeno de la inflación van a incrementar. Entonces ahí incrementará pues el costo de nuestro producto. Por eso, partir de un supuesto, hablando de supuestos, en el proyecto vamos a partir del supuesto que tenemos un escenario no inflacionario. Pero, ¿qué quiere decir no inflacionario? Los precios se van a mantener constantes. Pero eso no quiere decir
que en la realidad no vaya a haber inflación. Siempre hay. Sabemos que siempre va a haber. En menos porcentajes esperemos que sí, pero sí va a haber. Entonces se hace al final de evaluar el proyecto un análisis de sensibilidad. ¿Qué significa este análisis de sensibilidad? Probar qué sucederá con esta rentabilidad del proyecto si incrementamos los precios en función de la inflación. Es decir, si incrementa un 2% los precios de nuestro producto o un 2% del precio de nuestras materias primas, que provocará también el incremento del costo. Entonces se hace posteriormente un análisis de sensibilidad. No quiere decir que con el supuesto vamos a mantenerlo ahí y no vamos a hacer un análisis y prever condiciones futuras. Entonces, en ese sentido, es importante analizar la pendiente de esta curva de la demanda en función del precio, de tal manera de prever situaciones futuras. Si es muy pronunciada o si es muy horizontal. Si es muy pronunciada, diremos que a cambios del precio, ¿sí? A ver, imaginemos esta curva pronunciada. El precio puede cambiar significativamente, pero si es muy pronunciada, parada, en otras palabras, llegar a vertical. El precio puede variar, pero la cantidad demandada no va a variar significativamente. Lo contrario sería que si fuese casi horizontal, el precio puede variar muy poco, pero la cantidad demandada va a variar de manera muy significativa. Entonces, ¿quién y qué indicador mide que el precio tenga una pendiente muy pronunciada, el precio con la demanda, ¿no? O tenga una pendiente casi horizontal? Es la elasticidad precio de la demanda. Esta elasticidad precio de la demanda mide la relación de la variación de la cantidad demandada en función de la variación del precio. Variación de la cantidad demandada en función de la variación del precio. Pero ojo, mucho cuidado, tenemos un signo negativo por delante. Mucho cuidado con eso. Por eso lo estoy anotando por delante y con rojito. Mucho cuidado. ¿Bien? La variación de la cantidad demandada estará en el numerador, cantidad 2 menos cantidad 1 dividido entre la cantidad 1. Y por debajo, la variación del precio. Precio 2 menos precio 1 dividido entre el precio 1. ¿Cómo interpretamos este resultado? Si es mayor a 1, el producto es elástico. ¿Qué significa que sea elástico? Significa que variaciones del precio, las variaciones de la cantidad demandada son más significativas. Si es igual a 1, esta elasticidad precio de la demanda, significará que las variaciones del precio provocan variaciones exactamente iguales en porcentaje de la cantidad demandada. Es decir, si voy a variar el 50% el precio, va a variar 50% la cantidad demandada. Subir o bajar, dependiendo de lo que esté pasando con el precio. Si es menor a 1, nuestro producto será inelástico. ¿Qué significa que sea inelástico? A variaciones del precio significativas, las variaciones de la cantidad demandada no serán tan significativas como el precio. Es decir, puede variar un 50% el precio como tal, pero la variación de la cantidad demandada no va a llegar a ese nivel, a ese 50%, va a ser menos. Si el producto es elástico, su pendiente es más horizontal. Si el producto es unitario, si ese comportamiento precio-demanda de un producto es unitario, su pendiente será como en el ejemplo, formando un
triángulo, rectángulo, llamémoslo así, pero tienen variaciones iguales. Y si nuestro producto fuese inelástico, la pendiente será más pronunciada. A precios, a variaciones grandes del precio, la variación de la cantidad demandada va a ser menor. Entonces, otra vez. Elástico, pendiente horizontal, lo más horizontal. Inelástico, la pendiente lo más vertical. Unitario, término medio, porque es exactamente la misma variación. ¿Estamos bien? Vamos a entender. ¿Sí? Vendedores. Porque es igual, ¿no? Son muchos vendedores, muchos compradores. Son muchos y muchos, tas con tas, llamémoslo así. Es perfecto, porque aquí no hay un poquito más de vendedores o un poquito más de compradores. Están en la misma cantidad, tienen la misma fuerza, en otras palabras. Y al tener una misma fuerza, pues se denomina competencia perfecta. ¿Por qué llamamos de competencia? Los ofertantes y los demandantes son dos fuerzas en el mercado que compiten entre sí, unos para ganar más y otros para obtener mayor satisfacción. En el mercado habrán competidores, dentro de los ofertantes mismos tenemos competidores. Y en los demandantes quizá hay personas que van a regatear más que otros. Entonces estamos buscando satisfacer nuestras necesidades en función de los productos que vayan a estar ofrecidos por la oferta, y esta oferta va a buscar también cumplir sus expectativas conforme lo que pueda vender en la demanda. En estos otros 3, 4 mercados, siempre hay un poquito más del uno que del otro. Un poquito más de oferta, un poco más de demanda. Un poco más de demanda, un poco más de oferta. ¿Sí? Lo que provoca ese desequilibrio de mercado. En cambio, en una competencia perfecta, es lo mismo. Tenemos muchos compradores, muchos vendedores. Entonces, esta competencia de quién da más, quién da menos, se hace perfecto. Porque nadie va a poder jalar un poco más porque están en la misma proporción. Al estar en una misma proporción, denominamos competencia perfecta. No, pocos y pocos en la misma cantidad, ¿cómo defines pocos? 3, 4, 5. Entonces, no, la competencia perfecta es cuando hablamos de cantidades grandes, muchos compradores, muchos vendedores. No habría un equilibrio, es que se puede romper el equilibrio de mercado. Vamos a analizar un punto específico de este equilibrio de mercado, pero no imaginaríamos, no lo han determinado en economía, no hay ese mercado, no existe esa palabra que defina si un mercado es pocos compradores, pocos vendedores. No hay ese mercado. En economía, los mercados que se podrían definir en función de estas fuerzas que es oferta y demanda son los que les estoy mostrando. Un monopolio, un monopsonio, un oligopolio, un oligopsonio y una competencia perfecta. Más allá no me podría inventar, ¿no?, algún nombre para establecer pocos vendedores o pocos compradores, ¿no? Entonces, veremos un pequeño ejemplo en cuanto a la determinación de la elasticidad, precio de la demanda. ¿Qué necesitamos para calcular la elasticidad, precio de la demanda? Lo primero que necesitamos tener la curva de la demanda. Esta es mi curva de la demanda, lo que estoy sombreando. Bueno, no se nota mucho, pero vamos a sombrear aquí. Lo voy a poner con otro color.
Esa es mi curva de la demanda. Estoy asemejando la curva de la demanda a una línea recta, ¿sí? Donde el precio es la variable independiente X y la demanda es la variable dependiente Y. El primer valor será el valor de A, que significa la intersección de la ordenada en el origen. Y el segundo valor será el valor de B, que refiere la pendiente. ¿Por qué pongo un signo negativo? Si analizamos la ley de la demanda, son inversamente proporcionales. ¿Qué significa? Que la pendiente es negativa. Por eso arbitrariamente lo estoy poniendo negativo, para que cumpla este producto cualquiera la ley de la demanda. Bien, lo primero entonces que necesitamos es tener esta curva. Por ahora la vamos a poner, después la vamos a calcular. 2. Si estoy asemejando a la curva de la demanda, y esto antes de pasar para que se pueda entender, estoy asemejando una línea recta. Me preguntarán, pues, ¿por qué el precio está en el eje de las Y y la cantidad demandada está en el eje de las X? No debería ser al revés. Cálculo nos dice, sí, debería ser al revés. Pero en economía, y todas las gráficas que se muestran en los libros de economía, en todas ponen la cantidad demandada en el eje de las X y el precio en el eje de las Y. Yo no quise por eso, al mostrar la gráfica de la ley de la demanda, hacerlo arbitrario. No puedo hacerlo arbitrario siguiendo la ley de cálculo. Tengo que seguir también la economía, como lo han estudiado, como lo han analizado, digamos. Pero sí explicar, ¿no es cierto?, que la cantidad demandada es la variable dependiente, depende de las variaciones del precio. Solo esa aclaración. Teniendo la curva de la demanda, a modo de ejemplo y cálculo de la elasticidad precio de la demanda, estoy imponiendo dos precios, que el precio suba de 10 a 15 bolivianos. Y la pregunta es calcular la elasticidad precio de la demanda. ¿Y qué tipo de producto es? Siempre. ¿Qué tipo de producto es? Como ya tenemos la curva de la demanda, voy a reemplazar los precios en cada una de las curvas. Perdón, en la curva de la demanda, los distintos precios. Si reemplazo 10 en esta curva de la demanda, tendré mi cantidad 1, reemplazando que 10 bolivianos el precio 1. Reemplazando, obtengo que mi cantidad 1 es 2.350. Estoy reemplazando en esta ecuación, en lugar del precio 10 bolivianos, que lo estoy denominando precio 1. Este precio 1 va a cambiar a 15 bolivianos, que va a ser el precio 2. En la misma curva de la demanda, estoy reemplazando ahora el precio 2, 15 bolivianos. Y de esa forma calculo la cantidad demandada 2. Tengo precio 1, 10 bolivianos, precio 2, 15 bolivianos, cantidad 1, 2.350 unidades, cantidad 2, 2.275. Reemplazo valores en la fórmula y mucho cuidado con ese negativo. Cantidad 2, 2.275. Cantidad 1, 2.350. Dividido entre 2.350. Dividido, abajo que tengo abajo. Precio 2, 15, menos precio 1, 10, dividido entre el precio 1, 10. Si calculo numerador y denominador independiente, porque esto puedo poner a la fórmula, la calculadora y calcular la elasticidad. Pero estoy haciendo paso por paso. ¿Cuál es la variación del numerador que refiere a la cantidad demandada? Me sale menos 0.0319. En porcentajes, menos 3.19%. Es lo que está variando la demanda.
Este signo negativo que está por delante de 3.19 significa que está disminuyendo. De 2.350 ha bajado a 2.275. El denominador muestra la variación del precio. ¿Qué sucede con la variación del precio? 15 menos 10 dividido entre 10, 0,5 positivo. ¿Qué significa? Que el precio está incrementándose un 50% positivo. Menos con menos se irá y la elasticidad precio de la demanda es 0.064. ¿Qué quiere decir? Que este producto será inelástico. ¿Por qué inelástico? A cambios grandes del precio, miren acá en el ejemplo, el precio está subiendo 50%, pero la cantidad demandada está disminuyendo solo en un 3.19. Poco, ¿no es cierto? Y eso nos conviene. Nos conviene que el precio suba, pero que no se modifique considerablemente la cantidad demandada, que no disminuya considerablemente cumpliendo la ley de la demanda. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Exacto. Sí, sí, más pronunciado. Las variaciones del precio van a ser fuertes, pero la variación de la cantidad demandada no. Aquí tengo otro ejemplo. Considere la siguiente curva de la demanda, con un negativo para referir que este producto cumple la ley de la demanda. Ahora está variando de 90 a 70 bolivianos. De 90 a 70 bolivianos el precio. Paso 1, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar en esta curva, y eso vamos a aumentar acá, el precio 1. ¿Cuánto es el precio 1? El precio 1 es 90 bolivianos. De esa forma calculo la cantidad demandada 1. Y cuando tengo el precio 2, anoto el precio 2 en la misma curva. Voy a reemplazar el precio 2. ¿Qué sucede con el precio? Está disminuyendo. Y como este producto cumple la ley de la demanda, cuando el precio disminuye, la cantidad demandada se incrementa. Está subiendo. Reemplazando valores en la ecuación de la elasticidad precio de la demanda, que es lo que tenemos. El numerador significará la variación de la cantidad demandada. Tenemos una variación de 0.25%, 0.251, 25%. Positivo, que quiere decir está incrementándose. ¿Qué sucede con el precio? Tiene una variación de menos 0.222, menos. ¿Qué significa? Que el precio está disminuyendo en 22.2%. El precio disminuye en 22.2% y provoca que la demanda se incremente en 25%. En este caso, la elasticidad precio de la demanda es 1.13, mayor a 1, que significa que el producto es elástico. En este caso, ¿cómo será la curva de la demanda? Exacto. Va a ir inclinándose, va a ir poniéndose horizontal. Y a variación del precio, alguna variación del precio, la variación de la cantidad demandada será más significativa. ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Perdón, otra vez. A variaciones del precio, las variaciones de la cantidad demandada son en mayor proporción, más. Miren, la cantidad demandada varía 25%, el precio varía 22%, más la variación de la cantidad demandada.
Por tanto, esta elasticidad calculada es 1.13 y es mayor a 1, más elástico. Cuando es inelástico, la pendiente, la curva de la demanda es más pronunciada. En cambio, cuando es elástico, se va poniendo horizontal, se va agachando, va siendo horizontal. Es más horizontal, de tal manera que muestre que a variaciones del precio, la variación de la cantidad demandada es más significativa. O en mayor proporción. ¿Estamos bien? Bueno, entraríamos ahora a ver los métodos de pronóstico de la demanda, pero eso lo vamos a hacer el día viernes a fin de ingresar y poder concluir. Terminaremos acá por ahora. Ya estamos en el primer objetivo específico. Ya tienen el material para poder desarrollar su perfil de proyecto y empiecen a hacerlo. Terminamos el estudio de mercado. Ya estaríamos prácticamente listos para el primer parcial. Se estimo yo unas 2 semanas más máximo y ya podríamos pensar en fecha del primer parcial, que va a ser presencial. Tiene que ser sí o sí presencial. ¿Estamos bien? Les pido ahora que anotemos sus apellidos, nombres, carrera en el chat de ambos grupos, en el chat del Meet de ambos grupos, para poder considerar la asistencia y quedaríamos acá y continuamos el día viernes. Hasta el día viernes, muchachos. Muchas gracias por su atención. De las 2 me falta, lo voy a revisar ahora y voy completando las grabaciones. En un elástico no. En un elástico no es muy conveniente. Quizás si baja el precio. Si baja el precio, se dispara el incremento de la cantidad demandada. Pero ¿qué sucederá si es lo contrario? Si es lo contrario, podríamos pensar que vaya a disminuir la cantidad demandada considerablemente y eso no es conveniente para el proyecto. Primero me tienen que entregar el perfil. Para el perfil ya tenemos fecha, es el 9 de septiembre por si acaso. Y después van a ir un segundo avance que será los capítulos que vamos a ir avanzando. Pero lo primero es el perfil que tienen que entregar, ya tienen que ir trabajándolo.